Hola a todos, un saludo muy grande a mis amigos, conocidos, familiares, a todos los que están del otro lado del dispositivo. Tengo el honor de presentarles un nuevo segmento en Algo para Decir y es Entrevistando a. Y esta vez, quien va a estrenar este segmento es un primo mío que le tengo muchísimo cariño y cuando yo escuché su historia de cómo conoció a Jesús me impactó muchísimo. Entonces, creí oportuno que él sea el que inaugure este segmento, este espacio de Algo para Decir. Así que, primo de mi corazón, te doy la bienvenida. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por abrirnos tu corazón al contarnos esta historia que nos vas a contar. Así que muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Muchas gracias a ustedes, primita, por tenernos en cuenta. Gracias por venir, gracias por ser utilizados por Dios y estamos aquí para dar un buen testimonio. Queremos dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para dar que sea un ejemplo para las demás personas, ¿no? Así que Dios sea obrando en este momento y en esta grabación. Muy bien. Bueno, a quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido tu niñez. No vamos a llegar desde el punto en que conociste a Jesús directamente, sino que me encantaría que nos pudieras em, contar desde el momento de que fuiste niño, si alguna vez escuchaste hablar de Dios, tus padres fueron creyentes, cómo fue un poquito tu infancia, si nos puedes contar. Bueno, mi querida primita, nosotros pues, nuestra familia en general ha sido católica de por hace años, ¿no? O sea, nosotros venimos de una iglesia católica. Se puede decir que hemos sido practicantes cuando éramos pequeños porque siempre íbamos a la iglesia. Yo recuerdo que mi padre nos llevaba todos los domingos a las 7 de la mañana. Conocíamos de Dios, un poco, vamos a ir confundida, ¿no? Conocíamos de Dios Padre, conocíamos de Dios Hijo, conocíamos de Dios Espíritu Santo, eh, pero no como lo conocemos hoy en día. Nuestros padres sí nos han infundado el temor a Dios desde pequeños, sabíamos lo que es hacer el bien y el mal, pero no sabíamos poder decir, apreciar las promesas de Dios. En esos momentos conocíamos a un Dios, como quien dice, puede decir, del Viejo Testamento, un Dios un poco, teníamos temor de Dios, pero un temor de miedo, no temor de amor que hoy conocemos, que es un temor de amor. Entonces, en nuestra niñez sí fue sembrada la palabra de Dios en nuestras vidas y podemos decir que gracias a eso, pues poco a poco Dios ha ido buscándonos y nos ha ido llevando a la verdad, que es la que estamos hoy en día. Ujú. Y en tu adolescencia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Porque tú tuviste tu adolescencia allí en Ecuador, ¿verdad? Mi adolescencia fue en Ecuador, tuvimos una adolescencia un poco loca, éramos muy atrevidos, éramos un poco locos, ¿no? Una juventud para el mundo bastante normal. Aprendimos a beber, salíamos de fiesta. La juventud fue atrevida, porque nosotros recuerdo que aprendimos a vivir, Dios nos ha guardado siempre, porque en esa aventura luego pues fuimos a la playa y vinieron los policías y cosas a preguntarnos por qué estábamos ahí. Nosotros siempre teníamos una respuesta rápida, una respuesta rápida para todo. Lista. Éramos un poquito ingeniosos en ciertas maneras. Y casi finalizando tu adolescencia, conoces a tu esposa, ¿verdad? A Mari. A Mari la conocí exactamente cuando salí del ejército. Porque querías ser militar. Ese Yo era tu tuve sueño. uno de mis sueños fue ser militar, hasta que llegué al ejército y me di cuenta que la Que vida de no, militar no, que no era tu no era sueño. mi sueño, no. Era algo que se ve desde lejos y parecía bonito, pero la vida militar me pareció, para mi manera de ser, muy estricta, bajo muchas órdenes, bajo mucha disciplina, la cual a mí me costaba mucho escuchar y obedecer a las demás personas. Siempre me costó mucho la disciplina y la obediencia más. Y entonces en el ejército tienes que ser muy disciplinado, muy obediente, porque si no hay consecuencias, como las sigue habiendo hoy en día, pero hay las consecuencias es el castigo y es el castigo corporal y castigo de no salir, en la cual nosotros pues el fin de semana no salir era una locura, era una cárcel. Entonces desde ahí pues transformó mi manera de pensar. Entonces sales del ejército, vas a tu vida cotidiana con otros sueños, otros proyectos, y ahí aparece Mari, ¿sí? Nosotros, claro, yo salí del ejército y teníamos una vida muy bohemia con nuestros primos, nuestros amigos, éramos muy sociables, seguimos siendo sociables, pero en nuestra juventud teníamos muchos amigos y no pensábamos mucho en el futuro realmente. Disfrutábamos el momento.
Disfrutábamos el fin de semana, el salir, el beber, el ir a bailar en discotecas. No, nunca mirábamos muy lejos, por decirlo así. La juventud era vivir el momento. Y luego, pues, por cosas de la vida, conocí a mi esposa por un amigo que se llamaba Orley, que ya falleció hace unos 6 años atrás, algo así. Pero la conocí por él, porque era su sobrina. ¿Cuántos años tenías tú y ella? Yo tenía 19 años y Mari había acabado de cumplir los 17. O sea, Súper jovencitos. éramos bastante jóvenes hace tiempo ya. Vamos a decir que hace 29 años, Wow, toda una vida. toda una vida. Cuando la conoces, ella se convierte en tu enamorada, en tu novia. Sí, esto es una historia muy bonita porque nos conocimos, fue un flechazo, un amor a primera vista que se dice. Entonces era un motivo más para bajar los fines de semana. Nosotros bajábamos mucho donde la casa de este amigo y pasábamos mucho con ellos. Y Maricela ha sido pues una bendición en mi vida en todo este tiempo. Hemos sufrido muchas cosas, malas, buenas. Hemos perdido un niño porque al poco tiempo de conocernos, Mari se quedó embarazada. Mari se quedó embarazada, pero por mi inmadurez, pues hubo una noche que yo llegué un poco ebrio a la casa y vivíamos en una habitación separada de la casa de mis padres y cuando ella bajó, resulta que se bajaba unas escaleras y en lo que estaba bajando las escaleras, se olvidó, bajó dormida y pensaba que ella estaba en el suelo, pero faltaban 3 peldaños. Y no que falta 3 peldaños, ella sale caminando normal y cae, pero ella estaba embarazada ya de 6 meses, casi 7 meses. Eso provocó realmente el aborto. Y el aborto lo que provocó, pues hasta el día de hoy, es una infertilidad. Hemos perdido el niño y desde ese momento hasta aquí, pues no se ha podido quedar embarazada. Ese es un caso que hoy por hoy hemos vivido muchos años luchando con eso, con ese caso hasta que conocimos a Dios y nuestro corazón pudo descansar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta y conocimos lo que es la vida de un cristiano y nos dimos cuenta que no perdimos un niño, sino que ese niño está en el cielo, que es lo que hoy por hoy estamos fortalecidos y tenemos una vida en paz, una vida tranquila, y ese vacío que en su momento hubo porque estuvimos muchos años buscando un niño, pues hoy sabemos que está en el cielo y lo disfrutamos. Nos hemos entregado, como dice, la paz nos ha dado Dios y seguimos como nos ven ustedes hoy en día, tranquilos y estamos bien prácticamente. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede comprender cuando lo comprendimos, pero si no estábamos luchando. El 2015 fue un año que hicimos 2 inseminaciones in vitro en el mismo año. Hemos hecho total 7, o sea, son muchos años. Son muchos años de estar, desde que hemos llegado a España prácticamente nos hemos dedicado a buscar, a centrarnos en lo que es en el embarazo de Mari, hasta que encontramos a Dios y Dios nos dio la paz, nos demostró que tenemos un hijo y el hijo está en el cielo, nuestro hijo está en el cielo. Qué bonito y qué sobrenatural poder entender esto para que tengas paz, ¿no? Para vivir un Sí. matrimonio. Y volviendo un poquito allí ese tiempo, ¿qué es lo que les hizo salir de Ecuador para llegar aquí, a Europa? A nosotros nos utilizó Dios, bueno, hoy por hoy conocemos que fue Dios quien nos sacó de ahí, porque realmente la vida que yo tenía, si volvemos atrás, posiblemente me hubiera separado de mi esposa, posiblemente no hubiera conocido a Dios como lo conozco hoy, porque nuestra vida ya era un mundo totalmente diferente y el diablo en cierta manera hizo su trabajo, nos hizo incrédulos, sabíamos que hay un Dios, pero un Dios distante, entonces teníamos temor de Dios, sí, pero a la vez el diablo por otro lado nos daba lo que son los placeres de la vida. La juventud normalmente pues aprecia lo que tiene en el momento. Nosotros éramos jóvenes. Yo tuve un trabajo, llegamos a trabajar por una constructora en Quito con mis hermanos y llegamos a ganar mucho dinero, mucho dinero. Pero Dios utilizó la vida de nuestra tía Pamela, que una vez llegó y dijo que me habló a mí, me dijo que me quería
traer a Europa para que conociéramos otro tipo de gente, conociéramos el mundo. O sea que no fue por un factor económico, porque ya Factor estaban bien. económico no fue porque en ese momento Estaban nosotros bien. teníamos con mis hermanos, mi hermano Marco, el Hernán, no recuerdo bien, pero llegamos a tener como 13 trabajadores. Wow. O sea que ganábamos dinero. En comparación, aquí a Europa sería nosotros ganábamos 2.000 a la semana y un trabajador normal ganaba 400 euros a la semana, en comparación en esa época. O sea que se ganaba buen dinero. Económico no fue. Justo en esa época teníamos, ya Dios había empezado a bendecir nuestras vidas. Yo sabía que era Dios, porque siempre supe que era Dios que nos cuidaba, pero lo que no sabía era por qué veníamos a Europa realmente. Pero fue una oportunidad en la cual la tomé. Decidí venir a España. Bueno, a España Primero no. llegaste a Holanda. Realmente fue a Ámsterdam, a Holanda. Ujú. Y estuvimos muy poco tiempo prácticamente en Ámsterdam. Estuvimos, no sé si recuerdo que 8 días, no sé si llegamos a estar 15 días, no recuerdo bien. Pero al poco tiempo, pues Dios abrió puertas para que vengamos a España, que había mucho trabajo en esa época, y llegamos a España. Llegamos a España en el 2000. Y llegaste a Alicante, aquí a Torrevieja, ¿no? Llegamos a Torrevieja. Desde que llegamos de Ámsterdam, llegamos a Torrevieja y Dios nos mantuvo en Torrevieja. Y mira cómo será el destino. Que yo llegué a Torrevieja y este chico que nos abrió la puerta de su casa es un argentino, se llama Walter. Al mes nos presentó una amiga de él que era argentina y nos llevó a la iglesia a Río de Vida. Ah, sí. Al mes. Pero ¿cómo fue la cosa? Que nosotros cuando estábamos yendo a la iglesia, un hombre se salta al stop y nos choca. Íbamos en el centro de Torrevieja y nos choca. Y en el momento que nos choca, claro, nos tuvimos que bajar, no teníamos papeles, entonces hubo el susto, el boom, uy. Nos tuvimos que bajar, bajamos del coche, Eduardito, nuestro primo, Sí. que también estaba con nosotros, y nos bajamos y nosotros nos fuimos para que venga la policía, den el parte y hagan el proceso del accidente. Pero nosotros nos fuimos. O sea, ahí podemos decir que Dios ya nos empezó a buscar. Es que miramos atrás y vemos detalles, pinceladas que Dios nos Sí. empezó a llamar. ¿Pero lograste llegar a la iglesia? Llegamos a la iglesia. O sea, ese choque no Llegamos. impidió No, que llegaras. no impidió porque llegamos. Ah, llegaron. Llegamos. Eso fue la primera vez, mira. Eso en el 2000 empezamos y llegamos a esta iglesia y yo estuve en sus inicios. ¿Y Marisella, tu esposa, vino contigo? No, en ese momento no, porque Mari todavía no venía de Ecuador. Y cuando ella llega aquí, vuestro matrimonio, porque aún no tenían un acercamiento a Dios, ¿verdad? No No. había. ¿Cómo era el matrimonio en una nación distinta, adaptándose a costumbres diferentes, sin conocer nada de Cristo? ¿Cómo era ese matrimonio? Realmente, como digo yo y una vez lo comenté, esta nación para nosotros ha sido la tierra de leche y miel, en todos los sentidos, porque nuestra vida o mi vida matrimonial con mi esposa en Ecuador era una vida, ¿cómo te explicaría mi primita? Tenía esposa, pero yo no vivía con ella. Vivía ella en mi casa, pero yo no compartía el tiempo con ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no pasaba mucho tiempo en mi casa. Realmente yo llegaba, comía y me iba con mis amigos, salía de fiesta, hacía una vida de soltero. Tenía una esposa, pero mi esposa estaba sola en la casa. Mejor dicho, mi esposa pasó a ser una hija más de mis padres. Mis padres la llevaban, donde ellos salían, si iban a mercar, ellos mercaban. Entonces, cuando vinimos a Europa, yo recién hice el papel de esposo. Y Dios yo creo que utilizó esto, ¿por qué? Porque claro, cuando Dios me quitó los amigos, nos quitó todo lo que teníamos allá y estuvimos aquí solos, tenía solo a mi esposa. Entonces, qué hice yo con mi vida? Es utilizar su vida para llenar el vacío que yo tenía de nuestros amigos. Porque una de las cosas eran los amigos. Yo era muy amiguero, tenía muchos amigos y estando aquí, pues eso no había. Entonces empezamos a convivir con mi esposa. Recién empecé a conocerla. Entonces empecé a ver lo que es bueno, no insignificante, pero algo tan básico que es pagar la luz. Yo no sabía lo que es pagar la luz. ¿Por qué? Porque yo vivía en la casa de mis padres en Ecuador. Pero claro, Y luego aquí empiezas a vivir una vida de recién, matrimonio con ellos. exactamente, recién aquí vinimos lo que es a formalizar nuestro matrimonio. Bueno, no éramos casados, porque nos casamos en el 2003. Espero no fallar. Que no falle, por favor, porque Marisella. Entonces, pero sí, lo que es el hogar lo empezamos a formar aquí. Allá no lo habíamos formado, lastimosamente. Y por eso digo que sí,
Dios no nos trae aquí, no hubiéramos estado juntos. Hoy por hoy no. Pero en ese momento no sabías que era Dios trayéndote ni No, no nada, ¿no? aprecias, no se Parecería que aprecia. fueran tus propias decisiones que Sí, te hacen el destino, venir, nosotros el decíamos el destino, destino, la suerte. la suerte. Y entonces cuando llegas aquí empiezas a tener una vida realmente de casados, de pareja, solos, y habían conflictos, no habían conflictos. No, peleas sí, siempre había. ¿Por qué? Porque yo todavía venía arrastrando las cargas de la bebida alcohólica, de la necesidad de sentirme un hombre libre, de no asumir que ya estaba casado, de no asumir que era una persona con pareja. Entonces, mi vida fue, los primeros años costó mucho. Yo sé que a Mari le ha costado mucho porque ella siempre ha estado a mi lado, a pesar de tantos errores que yo tuve, pero ella siempre estuvo a mi lado. Entonces, eh, me costó cambiar mucho. Cuando yo estuve aquí, con la facilidad que tenemos de hacer amistad, llegué a tener igualmente que Ecuador muchos amigos, y todos los amigos de fiesta. A tal punto que nosotros, el fin de semana, ya hubo un momento que se parecía a Ecuador, el fin de semana ya llegaba y yo ya me perdía. O sea, lo mismo que viviste allí, Llegó a volver a ser como que volvemos a Egipto, ¿no? Como sí, dice, ¿no? Queremos volver a a las mismas Egipto. costumbres, ok, Sí, ok. fue así, pero fue duro. El cambio fue duro. Fue duro hasta que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Ujú. Dios nos empezó a buscar y cuando estuvimos aquí, recuerdo claramente que Dios volvió a usar la vida de mi esposa porque una tarde, no sé qué pasó, estábamos acostados, un domingo, fue algo así, fue un fin de semana porque era tarde. Y me comentó, y Armando me dice, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Dice, Dios dice, lo tenemos como no vamos a la iglesia, porque teníamos el hábito de ir a la iglesia allá en Ecuador, mal o bien íbamos. Entonces, una vez Mari me dijo, dice, no vamos a la iglesia, no hacemos nada. Y yo no le contesté a ella nada en su momento. ¿Por qué? Por la vagancia. Porque dijo, uy, tenemos que ir a la iglesia el domingo. Y es un compromiso. Y nosotros compromisos no queríamos. Pero me marcó mucho eso, a mí me marcó mucho ese inicio. Después de este inicio podemos decir que recordé que hace años atrás hubo una etapa de mi vida en la juventud, en adolescencia, mejor dicho, digamos, no en la juventud, en la adolescencia, que llegaron unos inquilinos a vivir en la casa de mi padre, porque mi padre tenía inquilinos, tenía tres casas y las dos alquilaba. En una vivíamos y las otras dos alquilaba. Pero en una de esas casas llegaron a vivir unos evangelistas y ellos nos llevaban a la iglesia. Y yo sé que la semilla que ellos empezaron a sembrar en nuestras vidas hoy ha florecido. Y y eso me di cuenta hoy por hoy cuando miro para atrás y revisé la vida cuando tú me mandaste las preguntas. Y entonces me puse a pensar en mi pasado y entonces Dios como que comienza a sacar y a florecerse. Mira, tú empezaste desde por acá. Desde por No fue allí. aquí, fue acá. Entonces recordé que nosotros íbamos, pero no íbamos con la ilusión de, wow, conocemos a Jesús o wow, el Espíritu Santo me tocó. No, lastimosamente había unas chicas también guapas, íbamos por las Por las chicas, chicas. íbamos porque nos llevaban a paseo, pero sabemos que, ¿por qué cuento esto? Para que nos demos cuenta que sí está sembrada la semilla se va sembrando. Y nosotros la obra no es de la persona que lo hace. Y eso tenemos que comprender que es el Espíritu Santo que el día de mañana lo hace crecer, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Dice, yo sembré, Apolo regó, dice, pero ¿quién hizo crecer la semilla? Es Dios. Entonces, ahí me di cuenta de eso. Empecé a revisar mi vida de atrás y recordé que sí había ido a una iglesia cristiana. No recuerdo el tiempo, pero sí recuerdo que estuvimos yendo bastante tiempo, no sé, un año, 2 años posiblemente. No éramos los típicos fieles, pero sí íbamos. Sí, desde Íbamos. ahí ya había esa Yo pienso que ya de ahí del empezó nuestra Señor. vida a transformar y ya empezó a obrar la palabra en nosotros, pero nuestro corazón, nuestra vista estaba puesta pues en el mundo, lastimosamente. Fue así. Entonces, cuando ya estás aquí, Mari se empieza a inquietar por qué estamos haciendo con nuestra vida. Eh, Tú siempre has sido abierto, ¿no? A las personas que te hablaban de Dios.
escucharles, independientemente del credo, ¿no? Si eran testigos de Jehová o Sí, eran de otra religión, tú estabas dispuesto a no cerrar la puerta por no, ese temor a Dios que sí, tenías, ¿verdad? sí, la doctrina no me importaba en ese tiempo. No, no entendía prácticamente lo que es una doctrina. Lo que no entendía es por qué había tantas iglesias, pero temor a Dios, como te digo, mi querida primita, mi padre desde pequeño nos puso eso. Mal o bien, él nos llevaba a la iglesia católica y hablábamos y íbamos y rezábamos. Entonces teníamos presente que Dios estaba en nuestras vidas. Eh, y recuerdo que a partir que Mari dijo eso, de repente llega un testigo de Jehová a la casa. Y yo recuerdo un versículo que había leído donde decía que el que añadiera o quitara una palabra de la Biblia sería pecador. O el que dice, si yo golpeo la puerta, decía, y el que no abre, pues no entraría a cenar con él. No llegaba a comprender lo que es realmente eso, porque no se llega a comprender. Pero sí sabía que digo que es Dios el que está golpeando la puerta. Yo decía, yo le abro. Entonces, vale, entonces yo ya como que le empecé a quitar importancia a los testigos de Jehová. Entonces, recuerdo que estaban la tía, tu madre, que era cristiana, tu hermano que era cristiano, que es cristiano, Lore, y nos empezaron a hablar de Dios también. Entonces, yo decía, wow, aquí pasa algo. Entonces yo decía, wow, pero yo abría la puerta, yo nunca les dije que no, y hablábamos, y está claro que yo en muchas de las cosas debatía, y debatía mal, te soy sincero, debatía mal, debatía muchas veces con groserías, y hoy le pido perdón a Dios por haber dicho tanta palabra mala y en mi ignorancia, ¿no? Y me acuerdo que el cataquita me dijo un día, me dice, primo, dice, ¿tú no te das cuenta que Dios te está buscando? Perdón, un paréntesis, Cataquita es mi hermano. Les dice Cataquita a mi hermano Carlos, un Ay, saludo, hermano mío. el cataquita, lo decimos de mucho cariño. Entonces, ¿qué pasa con eso? Él me hizo caer en cuenta y me dijo, primo, dice, Dios te está buscando. Dice, porque va por todos lados. Entonces, y recuerdo claramente que él me dijo, yo le dije, primo, digo, pero Dios está en todos lados. Dice, sí, primo, dice. Pero dice, si tú quieres ver la verdad, dice, búscala, me dice. Dice, no es difícil, dice, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y empecé a leer la Biblia. Y entonces empecé a leer ciertos versículos que empezaron a marcar mi vida. Y empecé a ver diferencia. En primer lugar, cuando dice que Dios es amor, ¿cómo podemos dejar morir una persona solo por no dar sangre? Cuando dice que Dios es amor, ¿cómo no podemos festejar o alegrarnos del nacimiento de una persona? Entonces yo empecé a marcar como diciendo, wow, esta un poquito no está como en dirección de la palabra de Dios, digo, aquí es palabra de hombre. Y luego, pues, cuando dice de lo que hablamos de añadir libros o añadir palabras, pues yo empecé ya a marcar pautas. Y luego, pero para todo esto, vamos a pasar a la vida de las personas que Dios, En la vida laboral, ¿no? a ¿Qué la pasó vida allí? del ¿Qué pasó allí trabajo. en la Ahí, empresa? Que ahí es una asignación ahí es tremenda. cuando nosotros, pues mi vida seguía, vamos a decir, en este rumbo del mundo en la cual beber no era malo y llegó la tecnología a nuestras vidas. La tecnología no es mala. Si la usamos para bien, la tecnología no es mala, pero en nuestra ignorancia muchas veces no sabemos usarla y la usamos mal. En nuestro momento llegó el WhatsApp. Madre mía, y era mandar vídeos, mensajes, fotos. Se empezó a facilitar todo tan rápido que nosotros tenía yo infinidad de amigos, pero no lo utilizaba para bien, sino que empezamos a usarla en el tema de, vamos a decirlo claro, era pornografía. Llegaron muchos vídeos, me llegaban vídeos de un amigo, de otro amigo. ¿Y qué hacía yo? Yo guardaba y compartía. Y empezamos a compartir, pero éramos, si te hablo de 50, 60 personas, de un grupo muy grande de aquí, de amigos, de conocidos, y todos los compartíamos. Era algo normal. Era muy normal y para mí no se me pasaba por la mente que estaba pecando. Soy hombre, me gustan las mujeres y lo que hago está bien. Lo que creías ahí, ¿no? En ese En su momento. momento yo decía, wow, esto está bien. Entonces hubo una crisis muy grande aquí en España en el 2008. Pero a nosotros Dios siempre nos ha cubierto, estuvimos trabajando y en esta crisis
logré conocer a tres personas cristianas. Porque tú trabajabas en una empresa. ¿Cuál era tu oficio en ese momento? Yo era oficial. Bueno, soy oficial de pintura. Nos dedicamos a la reforma y soy oficial. Entonces, Trabajabas para otra trabajaba empresa. yo para una empresa, pero en esta empresa, en este caso, pintando fachadas, yo era el jefe. El jefe, el Yo el encargado. encargado de hacer las cosas. Ujú. Yo sabía manejar lo que son las grúas, los andamios y todo esto. Entonces, en este momento, pues la empresa cogió un trabajo grande para pintar una comunidad grande. En este contrato estaba firmado dar 4 capas de pintura, Lo acordado, ¿no? que era lo acordado, dar 4 capas de pintura y esto, pero en este momento hizo falta personal y entonces es cuando Dios trae a estos tres hombres cristianos, que los tres fueron utilizados en mi vida grandemente. Eh, y nos lleva impactando la vida de ellos. Sí, ¿Podemos sí que nombrarlos? impacte, ¿Cómo se claro. llamaban? Uno se llama Felipe de Colombia, Raúl Armando, que es colombiano, y Daniel Galicini, que es argentino. Estos tres hombres fueron utilizados para afirmarnos a nosotros en la fe y sabemos que fue Dios que mandó a estas personas como ángeles, los usó como ángeles. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a darnos cuenta que la palabra sin acción pues no sirve de nada. Y estos hombres fueron hechos, ¿no? ¿Cómo fueron hechos? ¿Cómo puede ser una persona hecha en la vida real? ¿Cómo decimos nosotros? ¿Cómo pueden ser usados? Eh, no mucho hablando de la palabra, sino siendo como hacedores. Hacedor de ellas. Estábamos en esta urbanización, la urbanización estaba cerca de la costa, una playa. Era una urbanización casi, vamos a decir, un 80% de extranjeros. Era verano y en verano vienen mucha gente de afuera, de los países nórdicos, por decirlo así, y venían chicas a tomar el sol, que es lógico, vienen a España por el sol, y tomaban sol, hacían tobles, con muy poca ropa ligerita, y los chicos pues eran como que no veían nada. Iban así como, ¿has visto los caballos que les ponen cosas así, que van así? O mirando al suelo. Van así recto, su perspectiva no era lateral, era mi vista al frente, iban solo al frente. Entonces, nosotros veíamos eso, pero a la vez también compartíamos a la hora del descanso o alguien recibía un vídeo de la pornografía, mira lo que me ha llegado y todos nos acercábamos a mirar lo que era normal, entre comillas. Nos acercábamos, mirábamos y veíamos que cuando nosotros les indicábamos a ellos no lo miraban. Hacían así, veían que era eso y se volteaban y se iban. Entonces, en mi cabeza había otro chico argentino que tampoco era cristiano y había más chicos ahí. Entonces, uno de los chicos, que se llama Raúl, me empezó a hablar de Dios y Daniel Galicini y Felipe me hablaban de Dios. Y una vez hablando más relajados, esperaron el momento oportuno y me hicieron un comentario en la cual dijeron que eso no es correcto. Tú eres casado. ¿Qué haces mirando eso? Entonces yo les regresé a mirar, digo, uy, ya quieren con nosotros. Decíamos, nosotros siempre pensando lo malo. Buscándole la mala Y dije, intención, ¿no? uy, ¿esto qué pasa aquí? Entonces yo escuché, les miré en su momento. Luego ya nos dijeron que iban a una iglesia cristiana. Entonces yo dije, wow, ya sé por dónde va la cosa. Digo, vale, qué bien. Pero seguíamos con la duda. Digo, ¿qué de malo tendrá ver una mujer? Nosotros, bueno. Entonces, poco a poco Dios fue usando su vida así, de a poquito. No miraban, no veían la manera de hablar. Aquí en España se dice tacos, las malas palabras. No decían ni un taco. No, su comportamiento. Yo alguna vez me enojaba con ellos y nunca me contestaron mal, sino se supieron estar.
Pero hubo un momento que me impactó mucho en la vida de uno de ellos, porque uno de ellos se llama Daniel Galichini y la vida de él me impactó más que los otros, no porque los otros hayan hecho menos, sino que Dios utilizó su vida. ¿Cómo utilizó su vida? Yo ya sabía de su existencia porque le había llevado a poner unos cuadros en un trabajo que hicimos y lo conocía y sabía que tiene 4 hijas. En ese tiempo la más pequeña usaba pañales todavía. 4 hijas, él no tenía trabajo, tenía que pagar alimentos, una época donde el conseguir trabajo era muy complicado. Y yo recuerdo que yo a él siempre le tuve como un poco más de cariño, por decirlo así. Yo lo veía y decía, oh, pobre hombre, tantas hijas, no tiene trabajo. Y era complicada la cosa, pero cuando me impactó es cuando estábamos en un momento que viene el dueño de la empresa, el jefe, y habíamos estado trabajando, preparando, masillando, bueno, preparando para empezar a pintar, y yo estaba un poco lejos y me iba acercando. Yo sé que todo fue de Dios. Y le escucho que le dice, tú, si viene alguien, le dice a Daniel Galichini, tienes que decir que estamos dando 4 capas de pintura. Eso es tu jefe, ¿no? Claro. Tu jefe le dice a Daniel. Le dice, vamos a dar 4 capas. Dices que Sí, a Daniel. vamos a dar, o que hemos dado 4 capas, pero realmente vamos a dar solo 2. Yo ya lo sabía porque a mí ya me lo había dicho, pero bueno, dije, vale. Digo, vale, como que, como por mí, si quieres dar una. O sea, no lo veía yo malo. Y llega este hombre y yo estaba caminando y cuando dice no, y yo le regreso a ver. A mí me impactó porque todo fue así. O sea, no dijo, no, voy a pensarlo. No, no, Firme. se mantuvo. Dice, mira, dice, yo no puedo mentir. Dice, entonces el jefe le queda mirando y él dice, no, no puedo decir eso. Pero Dios, estaba yo ahí por algo, entonces, y yo estaba escuchando eso y él dice, vale, dice. Entonces yo vi que ahí es la mano de Dios. Dije, ya está. Bueno, pues mira, hay tanta gente buscando trabajo. Y le dijo, vale, dice, vamos a hacer una cosa, le dice. Si a ti te preguntan algo, tú le dices que hablen con el jefe. Como yo estaba allí, que hablen conmigo. Entonces, como este chico ya había algo en él, que Dios, la gracia, había hecho que él tenga gracia ante mis ojos, me dice, que le llamen a Armando. Entonces yo saqué como la cara por él. ¿No? Digo, yo doy un paso a frente. Por eso le digo, tú le dices que pregunte, que me llamen a mí y yo le digo que hemos dado lo que haga falta. Porque para mí no pasaba nada. Si mentías que 3, que Yo 4, te daba igual. si tenía que mentir, No te importaba allí. no sabía la importancia. Y él, Dios le respaldó porque no le despidieron. Pues, se Ahí mantuvo vemos, firme y claro. no le despidieron. Entonces yo vi eso, pero ahí es cuando a mí me impactó. Yo digo, wow. Entonces yo después, ya pasó eso, le cojo, le digo, ¿y qué más te da a ti decir que 2 que 4? Dice, no, Armando, ante los ojos de Dios no está bien. ¿Y él estaba en el paro, puede ser? ¿O estuvo en el Claro, paro? él recién había conseguido el primer trabajo después de tantos años, un trabajo medio estable, porque él trabajaba un día a la semana o por aquí, Esporádicamente pero así, ¿no? Y con los niños pequeñitos. 4 hijas. Entonces yo decía, Dios mío, no. Yo decía, no, va a ayudarle a este hombre. Entonces le dije que cualquier cosa que me pregunte a mí. Estuvimos. Pero eso hizo que mi corazón como que cuando eso wow. Entonces dije yo, wow. Dios, se puede ser así. No le importaba perder el Se trabajo, aunque puede ser venía de una así. necesidad, con tal de agradar a Dios. Es que es eso, el Tremendo procedimiento testimonio. que Dios, la vida que usa muchas veces para nosotros, yo comprendí ese rato, bueno, ese rato no, porque ese rato no comprendía nada. Yo hoy por hoy lo veo para atrás y digo que fue usado para ganar un alma. Y dice que cuando una persona gana un alma hay fiesta en el cielo. O sea, cuán importantes somos para Dios, que posiblemente Dios provocó todo eso en su vida, porque él era cristiano, él era empresario antes de todo esto. Él tenía una casa, perdió una furgoneta, perdió una empresa. Él hacía instalación de Pladul de hace muchos años, trabajaba en Francia. O sea, no es que era pobre, sino que Dios lo humilló. No sabemos cómo, yo por eso digo, Dios utilizó su vida para ganar un alma. Cuando yo vi eso, yo me pude transformar. Yo dije, se puede. Cuando él me dijo, Armando, la pornografía no está bien, eso es del diablo, me empezó a hablar del diablo. Ya esa opresión, entonces
a veces decía, wow, digo, se puede, se puede, se puede. Y cuando yo conocí a este hombre y este hombre me empezó a hablar del diablo, que la pornografía no es buena, que eso es del diablo, que la mentira, por más piadosa que sea, no es buena, eh, yo empecé a decir, wow, se puede cambiar. Y a todas estas, como yo ya estaba escuchando la palabra de Dios, yo ya estaba leyendo la palabra de Dios, Él nos invita a la iglesia. Y tomamos la decisión de ir la primera vez y fuimos. En la cual no me arrepiento porque es la mejor decisión que hemos tenido nosotros que hacer porque es personal, tenemos el libre albedrío, podría haber dicho que no, pero tomamos la decisión de ir, fuimos con Mari y empezamos a obrar, empezamos a obrar. Pero cuando pasó esto y sucedió esto, ¿qué hice yo? Fui a mi casa y todo lo que tenía respecto a la pornografía lo borré, lo eliminé, lo tiré, lo saqué de mi casa. Y me di cuenta que no era de Dios. La transformación empezó a ver. Yo empecé a ver en mi vida, yo empecé a ver cambios. Mi esposa también. Como normal, como todo el mundo. En la pareja a veces se quejaba, ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Luego ella empezó a quejarse. Y una vez yo caí en cuenta y digo, mamá, le digo, ¿te das cuenta que ya no te quejas? Uy, verdades. Claro, Dios empezó a transformarse por entonces eso. empezó a hacer Pero nuestra oraron por vida. ello, ¿verdad? Que me contaste de un culto. Luego, ¿Qué pasó? eso fue ya más adelante. Ah, Ya ok. Dios, ya Dios empezó a hablar en nosotros. Y, pero aún así, la incredulidad que nosotros teníamos era grande. La incredulidad en mi vida, por cómo usó Dios. Yo tenía un trabajador que es español, también se llama Dani. Este chiquito fue tocado por Dios, pero lastimosamente se alejó. Lo llevé, estuvo trabajando conmigo 15 días, le empecé a hablar de Dios. Estuvo ahí Felipe, el otro chico que también estuvo cuando yo empecé, ellos empezaron a trabajar en esta empresa, pero eso fue más adelante, ya fue un año más adelante. Los llevé a Felipe y a este chico español a trabajar en un trabajo en Mazarrón y estuvimos ahí 15 días. Y le hablamos de Dios. Y cuando le hablé de Dios, llegamos aquí, volvimos, terminamos el trabajo, volvimos a Torrevieja, le digo, vamos a la iglesia. Dice, vale, Armando, vamos. Digo, te recojo yo. Él tenía coche. Digo, pero te recojo yo. Dice, vale, voy con mi novia. Vamos con la novia. Se sienta él a mi lado izquierdo, mi esposa al lado derecho y la novia de él, pues, a su lado izquierdo. Pero él se sentó a mi lado izquierdo. Y me encantaba la adoración. Me encanta la adoración en ese momento exacto, es muy bonito para mí. Y empezamos a cantar. Yo ya estaba con el primer amor, ¿no? Cantando, saltando ahí. Pero de repente, pues empezó la primera canción y vamos a decir que no logró acabar la primera canción. Y yo veía por aquí que se sentaba, que se levantaba, que se sentaba. Y yo entré me dije, ya empezamos. Dije, ¿para qué le dije que no? Que le traía yo. Digo, hubiera dicho que venga en su coche. ¿Para qué? Digo, para decirle que se vaya. Yo quiero estar aquí. Digo, ahora me va a decir que la lleve. Y yo le veía que se sentaba así, se paraba, se sentaba, se paraba. Digo, lo voy a ignorar. Yo seguía adorando a Dios, seguía cantando. Pero me incomodaba. No podía ser. No Tenía... podía concentrar, ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo estaba confundido. Le regreso a ver y es que él, Dios ahí me mostró eso. Era él que estaba quebrantado. Dice que él se quería poner de pie a seguir cantando y alabando, o sea, porque no sabía. Dice que las piernas, las piernas se le doblaban. Cuando le regreso a ver, él era así. Lloraba un mar y digo, Dios. Digo, si este muchacho, él no cree en nada, digo, él es más duro. Tremendo. Ese mismo día recibió él a Jesús y me abrazaba y me decía, Armando, muchas gracias. Pero, primita, es una cosa es contarse, otra cosa es verlo. Claro, vivirlo ese Y momento. luego pues yo vi que Dios empezaba a orar en mi vida de esta manera. Entonces luego la gente a mí en la iglesia de Río de Vida, estaba en los Montesinos, que es en la que empecé yo a congregarme. Entonces la gente a mí me decía, bien Armando, bien, dice, bien, tu primer no sé qué, yo no entendí. Pues este chiquito fue usado, pero ya bien, pero yo sé que fue usado para mí, porque lo que yo no creía, Dios me decía, yo lo hago. Yo no creía que la gente que se caiga, se cayó mi esposa, yo sé que mi esposa no se va a tirar. Me lleva un hombre que es por primera vez a la iglesia, que yo sé que era duro, él es duro, se va a poner a llorar. Entonces yo dije, wow, Dios mío, gracias Dios.
Cuando yo hice el discipulado, una de las primeras cosas que puse es, Dios mío, muéstrame que esta es la iglesia verdadera. O sea, no la casa, no en sí, sino el ser evangelista. O sea, habló La de doctrina. todas, Ujú, la doctrina. ujú. Y Dios me lo mostró. Y luego, pues, el poder de la oración. Siempre rezábamos. Siempre rezábamos. Yo de joven siempre rezaba cuando Desde llegaba, cuando niña. salía, siempre rezábamos, nos persinábamos, hacíamos la cruz. Sí. Mi padre Ujú. siempre nos enseñó eso. Entonces, pero era un rezo, no era más. No, no había más, no había afecto, por decirlo así. Una noche después de lo que les comenté, hemos estado 7 años haciendo trámites de tratamientos de fertilidad para mi esposa. Tantas hormonas tenía que salir por algún sitio. ¿Qué pasa? Que le empezaron a salir bultos en el pecho. Mari fue operada 2 veces del pecho izquierdo porque le salían bultos, gracias a Dios, bultos buenos de estos Ujú, tumores benignos, ¿no? benignos que Ujú. llaman, tumores benignos. Y estábamos yendo a la iglesia y le sale otro bulto. Y el doctor lo compara como una nuez, 4 centímetros Tamaño. como una Ujú. nuez. Es necesario operarse porque le estaban obstruyendo unas venas y unas glándulas mamarias y cosas así que le podían afectar más. Comprobado y recomprobado, le hacen análisis, le mandan a hacer una mamografía, le hacen muchas cosas y ven la dimensión del bulto. En la dimensión del bulto aceleran el proceso porque ya es muy grande, 5 centímetros. ¿Qué pasa con esto? Que todo fue rápido. Le dice, vale, te vamos a operar el miércoles. Creo que era un miércoles. Y justo los martes, y aquí yo estaba congregándome en la iglesia de Guardamar. Entonces, la pastora de Guardamar, la pastora Patricia, en esa noche le coge a mi esposa igualmente otra vez y ora por ella, por sanidad. Y ora por ella, dice, por ese bulto, porque mi esposa no quería operarse, la pasaba mal. Ujú. Y Dios comienza a orar esa noche y ora por ella, la pastora, porque Mari no podía dormir del lado izquierdo porque le molestaba el bulto, Ujú. le dolía, mejor dicho. Y esa noche ora la pastora Abraham. Fuimos a casa, nos acostamos y al otro día Mari se despierta de este lado abrazándome a mí, Del lado del que no podía del estar. lado del que Porque no podía estar. Entonces ella dice que se despierta y se toca el bulto y dice, no lo encontré. No lo encontré. Bueno, dice Armando, dice, me he dormido, dice, no lo encuentro. Digo, no pasa nada, Carmen, tú tranquila, tenía que irse a operarse, a eso. Se va a hacer. Bueno, se levanta, va al médico. La enfermera, bueno, ¿cuál es el pecho? Este pecho, le ponen para hacer otra vez la mamografía, bueno, le ponen el pecho, vale, póngase el otro, le dice ella. Ella no comprende, le pone el otro, vale, póngase el otro. ¿Cuál dice que es? Este, vale. Se pone el otro, pero no tienes nada. Y dice, no, no, sí que tengo en este pecho. No, no, no se te ve nada. Dice, no, sí que tengo. Dice, ahí están los papeles, yo vengo a operarme porque tengo esto. Otra vez, un pecho, otro pecho, otro pecho. No hay sí, nada. qué tremendo Gloria a Dios. milagro. Entonces, la enfermera le llama al doctor que le iba a operar. Este doctor le llama al doctor de cabecera, que es el que le hizo todo el tratamiento. Dice, sí, es del lado izquierdo. Pues, aclaraciones, ¿no? Yo te dije, yo me dije. Y el doctor de cabecera le dice, ella tiene un bulto en el pecho izquierdo del tamaño de una nuez y se debe de operar ya. Dice, y tiene la vista. Dice, es que ella no tiene nada. ¿Cómo que no? Dice, sí que tiene. Dice, no, no tiene nada. Y luego, pues Mari, bueno, entre todo ese proceso, Mari se sale, le mandan ya afuera, le dice, espera un momentito, vamos a ver qué pasa, que no sé qué. Y Mari me llama. Y cuando Mari me llama, dice, no hay, dice, Armando, no hay. Yo sabía que era Dios. Y Mari me dice, vamos a esperar un poquito. Digo, no. Yo cogí, escribí a la iglesia, le puse, Qué mire, digo, gloria a Dios. Digo, Mari, bueno. se ha perdido el bulto, porque para mí era grande. Yo bailaba de un solo pie, decía, Dios bendito. Claro. Milagro de sanidad. Y Dios la sanó. Ellos dijeron lo que dijeron. El médico que iba a operar dijo que estaba solo inflamado, y el médico de cabecera no lo había podido ver. El médico de cabecera reconoció. Dijo, yo sé lo que había, tú sabes lo que había, pero nosotros le dijimos, ¿no? Fue Dios. Dice, mira, dice, yo no sé qué era, pero Pero que ya no había, había. tienes el Dice, ya bulto. está. Dice. Qué bueno. Y Dios hizo un milagro de Qué sanidad. tremendo, qué Entonces Dios, tremendo.
digo yo que nos fue afirmando, nos fue afirmando, nos fue afirmando, nos fue afirmando en el camino de Dios, pero luego te comenté que la fe será probada, Pero te dice, ¿no? bautizaste, ¿verdad? Claro, Te después de bautizaste. todo esto yo dije, "Ah, me rindo, me rindo". Y nos bautizamos. Y de ahí vino el bautizo. Nos bautizamos, dimos gloria a Dios, fuimos bautizados. eh, y de ahí viene lo que es verdad. De ahí viene lo que es que la fe tiene que ser probada, ¿no? Ujú. Nosotros nos bautizamos sábado. Había cogido otro trabajo, un trabajo bastante grande, pintar una fachada grande, grande, grande de una casa, de un chalet. Tuve que alquilar una grúa para realizar este trabajo. Ujú. Y el primer día. Pero en ese momento que tú estabas trabajando, ¿estabas como autónomo? ¿Estabas en el Muy paro? bien. ¿Cómo estaba O tu sea, muy buena situación? pregunta, primita, muy buena. No estaba en nada. No estabas para una empresa. Estábamos en nada. Estaba yo cobrando como era la crisis, era época de crisis, estaba cobrando el paro. Estaba cobrando el paro. Mi otro primo estaba cobrando también una ayuda. Y bueno, yo cogía trabajo. Y Lo y seguía te haciendo. salió este trabajo, así en esa Sí, situación. salió el trabajico y yo fui a hacer este trabajo. ¿Y En- nunca te decidiste ser, por ejemplo, autónomo Nunca porque quise. querías evitar? Nunca quise hacerme autónomo, primita. Mi esposa me lo decía hace años. Yo tenía siempre mucho trabajo y mi esposa me decía, Mari, me decía, Armando, hasta autónomo. Decía, no, yo no quiero pagar impuestos. No, no quiero pagar esto. Entonces, Pero ya estabas en la fe, ¿no? Ya estabas claro, en la fe. Y recién yo decías, estaba en no, la fe, no. pues eso. Me había bautizado el sábado y Mari me decía, ¿este autónomo? Y decía, no, no hace falta, decía. Porque siempre todavía está claro que no es de un día para el otro, ¿no? Que Claro la que no, transformación no por es una supuesto, varita un mágica como proceso, decimos, ¿no? ¿no? No viene Dios con una varita y te transforma así de la noche a la mañana. Es un proceso en Ujú. la cual hoy lo comprendemos. Pero, entonces, yo recuerdo que no me quería ser autónomo. Bueno, para el caso ve que cojo este trabajo. En el trabajo vamos y era a las 10 de la mañana, hora de almorzar, el primer día, vamos a almorzar. Alquilé una grúa, no pedí permiso de la calle, que normalmente hay que pedir permiso de la calle. Para alquilar una grúa, pues también hay que tener un carnet, no tenía No el tenía el carnet. carnet. Bueno, alquilamos, dejamos la grúa ahí, me trajeron la grúa y nos fuimos a almorzar a las 10 de la mañana. Cuando volvimos de almorzar, recuerdo haber visto un carrito, un Peugeot, un coche blanco Peugeot, mm, y había otro hombre en la esquina, que tampoco le dimos importancia. Cuando llegamos, me subo a la máquina, prendo la máquina, se sube mi primo a la máquina, subimos de la cesta y empezamos a subir la cesta. Habíamos subido ya, pues la casa tenía más o menos unos 12 metros de altura, tendría, pues estaríamos sobre los 8 metros. Íbamos a empezar desde el tejado a pintar toda la cornisa. Cuando estamos subiendo, regresamos a ver, yo estaba con los mandos y veo que el hombre se abre el coche, saca un chalequito, se lo pone, va a la parte, se pone su casquito, saca su carpetita y mi primo y yo nos quedamos mirando. Digo, ¿y ahora qué? No tardó en 3 segundos darse la vuelta y dijo, hola, buenos días, ¿pueden bajar? Y claro, nosotros del corazón empezó, tingo, tingo, tingo. Bajamos. Y lo que voy bajando digo, wow, esto es una inspección. Nunca me había pasado. Digo, bueno, no hay problema. Entonces yo tengo unos primos que tienen una empresa de aluminio y de carpintería metálica. Entonces, según iba bajando la máquina, porque somos rápidos para eso, siempre hemos sido rápidos para la mentira. Yo dije, le voy a llamar y voy a decirle Estabas que, pensando, claro, maquinando según iba esto mientras bajando bajabas. yo iba bajando lento para ir pensando, digo, ya está. Voy a decirle que trabajo para mi primo y hemos empezado hoy día, digo, ahora le llamo a mi primo, le digo que me dé de alta, que yo pago todo y ya está. Dicho y hecho. Llegamos al suelo, me bajo, todo confiado. ¿Cómo se llama? Ta, 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 el papel, ta, ta, ta. Documentación, damos documentación. Bueno, dice, ¿para qué empresa trabaja? Entonces doy el nombre de la empresa de mis primos y pensando que no iba a pasar nada.
sea, para que este inspector creyera que Claro, tú que estabas todo dado de legal. alta legal trabajando para esta empresa, cuando en realidad Claro, estabas en el paro, no tenías claro, permiso de no conducción de teníamos la nada. grúa, nada. Y yo decía, Dios mío. Pero bueno, yo pensé, digo, que eso se podía hacer rápido. Y digo, Dios mío, digo, bueno, nos salvamos aquí. Le digo que estamos aquí, que estamos, que nos dé de alta y ya está. Bajo y él coge los datos de la empresa, coge mis datos, coge los datos de la maquinaria, la dirección. Pues para mí ese rato no pasó nada. Dije, va, ya está, digo, hemos salido. Cuando no, no fue así. Le llamamos a mi primo, le digo, primo, me acaba de pasar esto. Y mi primo me dice que yo no tenía que haber dado el nombre de ellos. De la empresa. ¿Por qué? Dice, porque es que ahora tú van a darse cuenta que tú no estás contratado, se van a dar cuenta que nosotros no te hemos contratado, pero para ellos, nosotros hemos cogido ese trabajo y ahora el problema viene para nosotros, porque encima has dado el nombre de la empresa, nuestros datos, nuestros nombres y o sea, todo concuerda. Cuando hablamos con el gestor dice, se les cae el pelo. No tienen permiso de calle, la grúa, arriba, cobrando esto, cobrando aquello, Y lastimosamente este inspector, bueno, lastimosamente no, eh, resulta que un inspector que era muy conocido en la zona y el gestor lo conocía porque era un hombre muy legal. Le gustaba ir al pie de la letra, la ley lo hacía cumplir todo. Entonces nosotros estábamos muy preocupados cuando me dijeron que a mis primos les podía una multa muy grande a ellos y metí a toda la familia, porque todos ellos trabajan ahí. ¡Wow! Cuando pasó todo esto, Dios mío. Claro, llevamos a la iglesia, les comentamos este caso, se pusieron a orar, sé que se pusieron muchas personas a orar por nosotros, pero bueno, consecuencias tenía que haber. Decíamos nosotros, no, consecuencias tenía que haber. Pero entonces en todo esto yo conocí a mucha gente. Entonces, en toda esa gente yo conocí una chica que trabajaba por una gestoría, se llama Verónica, y le llamé y digo, mira, tengo este problema. Dice, Armando, date de alta, llame. Y ese fue el empujón que el Señor usó para que te des de alta y todo legal. Date de alta, ya, sácate el carnet. Entonces, ¿qué hicimos? De ese momentito me di de alta yo. Me doy de alta de autónomo. En esa semana me fui y me metí en el curso para sacar el carnet de la grúa. Sacamos el carnet de la grúa en una semana. Eh, pero muy mal. Esa semana fue fatal. Esperando que venga, porque el gestor dijo que va a llegar otra inspección al taller donde estaban mis primos, va a llegar un aviso, un informe con todas las penalizaciones, ¡buah! Y el gestor era muy negativo. También te habían dicho que era posible que cierren la empresa, ¿no? Luego, claro, el gestor A como causa de esta... el gestor era muy negativo y dijo, esto es hasta posible de cierre de empresa porque como también estaba mi otro primo El ahí, otro, sí. que era hijo de mi otro primo. O sea, estaba la cosa muy, el gestor era muy negativo, bueno, o no negativo, real. Ujú. Él decía, Veía un panorama dijo, lo tienen crudo, complicado. crudo, crudo, oramos. Esa semana oramos mucho, no trabajamos. Entonces yo dije, primo, yo doy la cara, digo, lo que haga falta, lo que venga, Ujú, lo que venga, le digo, yo voy a pagar. ujú. Y entonces nos fuimos a seguir trabajando, trabajamos los dos, mi primo y estaba yo. Y a tal caso, en ese punto, pues como todavía no estaba, muchas cosas no teníamos muy legal todavía el permiso, nos faltaba algún permiso, iba mi esposa y la mujer de mi otro primo a estar en la calle caminando mientras nosotros trabajamos y si venía algún coche nos avisaban y nosotros nos bajábamos de la grúa para ver si no venía el mismo inspector o otro inspector. Ujú. O sea, fue una cosa muy tensa. Bueno, pasó una semana, no pasó nada, pasó otra semana, terminamos el trabajo, cobré el trabajo. Yo ya empecé a pagar todo lo que tenía que pagar, lo que tenía que pagar de seguridad social, mi autónomo y todo Ujú, eso. impuestos, Todo lo ya ujú, yo me puse ya en regla. ujú. Me hicieron, Armando, tienes que ponerte en regla lo más pronto posible para que y empecé a ahorrar dinero porque el tema de esto era que se venía la cosa grande. Esta sanción. Una sanción. No sabíamos cómo iba a venir, no sabíamos de qué cantidad, no sabíamos.
Pero el gestor nos decía que, ¡buah!, que iba a ser gorda la cosa. Entonces, la seguridad social también se podía meter por medio porque a ver que estábamos trabajando, cobrando esto, nos podían decir que teníamos que pagar un dinero por muchas cosas. El gestor estuvo... Y así con esa tensión, tuviste un mes, Estuvimos dos, muchos meses, tres. primero. Ahí sufrimos, ahí sufrimos. Ahí sufrimos porque estuvimos y ayunábamos, estuvimos ayunando, orábamos. Y estuvimos pues un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Yo llamaba, no, no pasa nada todavía, 6 meses, no, no llega nada todavía, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Y hoy por hoy ya han pasado como 9 años. Nunca llegó No llegó. ninguna notificación. ¿Qué pasó a los años? Entonces nosotros siempre hubo esa espina, entonces Claro. nosotros nos movíamos y de un día llamé, no sé cómo fue que llamé y empezamos a movernos de qué pasa aquí. Y preguntamos y resulta que no sabemos cómo, pero parece ser que el mismo día que este inspector estuvo donde nosotros, y valga decir que este hombre había sido muy duro con eso, o sea, era muy legal, este hombre se puso malo. Se enfermó. Se enfermó de la noche a la mañana, se cogió una gripe tan tremenda que dice que no pudo ir ahí, que había dicho que ya va a ir. Luego no se sabe qué pasó realmente con él, pero lo que sí sabemos es que él nunca logró entregar el informe de nuestra inspección. O sea, el informe nunca llegó Qué a tremendo. donde tenía que llegar. O sea, que Dios hizo la obra. Y claro, yo en su momento dábamos gracias a Dios y seguimos dando gracias a Dios, desde luego. Pero en ese momento yo no me daba cuenta que Dios estaba poniendo mi vida en orden. Exactamente. Yo Utilizó la no, vida de ese inspector. hizo Dios como diciendo, este por las buenas no va. Entonces ahí me di cuenta, dije, o por las buenas o por las malas. Exacto. Claro, gracias a Dios no fue tan malas, nos hizo sufrir un poquito, pero no hubo Pero no. consecuencias, no hubo cosas económicas que pagar, y gracias a Dios, pues el dinero muchas veces sí que nos puede traer división en la gente, porque es normal, si uno está bien y viene otra persona, te dañas, te enojas, así, mira, Claro. pero no. Mis primos en ese momento me apoyaron, estuvimos unidos, nunca nos distanciamos. Es un error mío creer que no va a pasar nada y sin saberlo a veces la ignorancia trae problemas. No hubo consecuencias. Dios nos libró. Y mire, primito, estamos aquí. Hoy por hoy Dios me ha utilizado, he hecho trabajos en grandes empresas, en funcionarios, he llegado a pintar la comunidad, he pintado la comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Ya hemos hecho trabajos grandes. Muy interesante la Pero vida. si no soy autónomo, No, claro que no. no hago nada. Pero hoy miramos para atrás y decimos, ¿cómo Dios hace eso? Y hoy por hoy, hoy lo vemos. Y esto es un testimonio para que la gente se dé cuenta que cuando estamos sufriendo, estamos pasando malos momentos, es porque algo bueno hay. No algo bueno, es algo de Dios. Y es Dios que nos está diciendo, "Ah, vamos a moldearte, vamos a coger la vasija, vamos a volverla a hacer". Y nos va formando y diciendo, mira, por aquí. Poniendo en orden, ¿no? El Señor ha ido Pone. poniendo tu vida, tu matrimonio en orden, la economía y en la iglesia ahora actualmente estás sirviendo junto con tu Nosotros, esposo. gracias a Dios, sí. Entonces nosotros empezamos a servir y yo decía, con todo lo bueno que Dios, porque yo decía, yo me daba cuenta, decía, yo no creo en esto y pasa Y te esto. pasaba. Yo no creo que lloren y lloraban. Y fue tremendo. Entonces, yo fuimos, pastor, yo quiero limpiar la iglesia. Pastor, y con mi esposa, vamos a limpiar la iglesia. Empezamos limpiando la iglesia. Seguimos limpiando la iglesia. Y mi esposa hoy por hoy es la líder de la limpieza. Mi esposa hoy por hoy lleva el bar no, la cafetería de la iglesia. Mi esposa es líder de jóvenes, conjunto conmigo, es líder de mujeres, y yo igual, yo también somos líderes de hombres, y soy consolidador en la iglesia también, y estamos sirviendo en la casa de Dios, y servimos, como dice la palabra, mi casa y yo serviremos a Dios, y estamos tratando de ser leales, oramos para que Dios nos siga manteniendo ahí, porque muchas veces hay pruebas, ¿no? Pero oramos para que Dios nos fortalezca, Dios nos ayude y poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo, porque no para. No.
nos ha servido de bendición para nuestras vidas y es de testimonio para las demás personas. Es decir, todo se puede en Cristo. Todo. Después que conoces a Cristo, tu matrimonio también fue transformado, tu esposa también, como nos estabas Cambió. comentando, y ha sido todo en una línea, como dice, ¿no? La Biblia, de gloria en gloria. Amén. Sí, 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 es así, es De así. Cristo, ¿no? Hemos tenido lucha, no vamos a decir que no, Seguro. hemos tenido algún problemita por aquí, otro problemita por allá, pero por el momento no hemos desistido de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y más que como Dios me enseñó a mí, no con palabras, sino con Con hechos. hechos, con Tratamos de ayudar a hechos. mucha gente, mi primita, y decir que lo hacemos, pero para gloria de Dios. Qué bueno. Siempre, y siempre estamos así ayudando, tratando de colaborar en lo que podemos. O sea, que vemos muchos milagros y le damos gloria a Dios, porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y no es un camino de, como se dice, de flores, ¿no? Pero Dios Pero con obra, Cristo es mejor, ¿no? Con obra. Cristo es mejor. Vamos con Jesús, sabiendo que ya Jesús pagó todo, todo lo que nosotros nos hace falta, Dios ha hecho posible en nuestras vidas, pero más que económicamente, sino que la sanidad. Yo había con tíos que no me hablaba por envidia, por rencor, por odio. He podido sanar eso. Hoy por hoy hablo y me llaman, hablamos con personas, amigos que posiblemente en mi juventud tuve problemas, hemos logrado sanar heridas, Qué pero bueno, gracias a Jesús. qué bueno, qué bueno. Así es, mi Fili. Antes de terminar, me gustaría si nos podrías dar un consejo a aquellas parejas o matrimonios que quizás uno de ellos solamente es cristiano y está orando por su pareja, o aquellos que están dudando de dar el paso de recibir a Cristo en su corazón. ¿Qué les podrías decir? Ay, Dios bendito. Sabemos que la obra es de Dios, ¿no? Sabemos que la obra es de Dios, pero Dios puso libre albedrío en nuestras vidas. A mí es lo que siempre digo, es que nosotros tenemos que dar el paso. ¿Cómo dar un consejo a una persona? Es, como dice, me gustaría mucho hablar de la Biblia, ¿no? En Filipenses dice que con Cristo todo nos fortalece. Cristo nos fortalece a nosotros. Es decir, a las personas que están en la duda, que la incredulidad es del diablo. Hay una de las cosas que el mundo hoy por hoy nos damos cuenta que utiliza es la incredulidad. Es decir, Dios no existe. La incredulidad es decir, ¿para qué una iglesia? ¿Para qué afirmarme? El miedo al compromiso también es del diablo. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser un compromiso? Tienes que comprometerte, vas a dejar de ir a lo que a ti te gusta, vas a dejar de hacer lo que a ti te gusta. En vez de dormir o ver la tele, tienes que estar el compromiso. Pero decirle que Dios nos da tiempo para todo. Dios nos va a dar tiempo para todo y muchas veces tenemos que dar un paso de fe y posiblemente salirnos de la comodidad que tenemos. Tenemos que dejar la comodidad. Porque como yo dije, si no es por las buenas, va a ser por las malas. Y no nos va a gustar, a nadie nos gusta por las malas. Más vale que obedezcamos, prestemos atención a lo que Dios nos está hablando y las personas que están dudando, no duden, que la dudan, en primer lugar, no es de Dios. Y los que están buscando una confirmación, pídanselo a Dios, como Dios dijo, ¿no? Hay en la Biblia un hombre que dijo, confírmame, o sea, que es bíblico, pedir la confirmación a Dios. Entonces, pidamos confirmación a Dios y Dios nos va a confirmar a todas las personas que están dudando. Y una cosa que es importante es que la oración sí tiene poder, Primita, como dijiste. Sí hay parejas que están orando. Las personas que están orando. Yo sé que mi tía Yolanda, tu madre, oraba mucho por nosotros. Una vez Lore dijo que ella tampoco se cansó de orar por nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo suma para Dios, todo. Las oraciones de las mujeres que están orando o del hombre que está orando por la mujer, no dejarlo de hacer, oremos. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y todas son respondidas en su tiempo, Todo. ¿no? Así es, mi primita, es lo que puedo decirlo. Pues muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por contarnos tu testimonio. Oramos para que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, Amén. tu puesto de trabajo, Amén. tu matrimonio, que es luz para muchos. Amén. Admiro mucho ver tu camino en el Señor y
como nosotros nos conocemos, ¿verdad? Somos familia, la esencia, la alegría que tienes. ¿Verdad? Y muchas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo. Igualmente. Y deseamos que para todos, las personas que han escuchado esta historia, puedan llenar su corazón de fe y creer que con el Señor todo es posible. Sabemos que Él responde cada oración y que Él es fiel. Y Él quiere atraer tu corazón hacia Él porque estoy convencida de que Él quiere transformar tu vida para llevarlo a más. Nunca es a menos con Él, siempre es a más. Muchas gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima vez en Entrevistando a. Adiós. Chao, Dios los bendiga.